Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Santo Espíritu. Yo leo el primero y usted lee el segundo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Nehuey. Aleluya, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Todos juntos el 6, hermano. Irán andando y llorando, que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cabillas. Aleluya. Gloria a Dios. Tuyo soy Jesús, te lavo, te Hermanos, ya que ahora pues no hay tiempo para la congregación, cantemos y alabemos al Señor, hermano.
hoy desciende como aceite derramado de como fuente de agua viva hacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, cubriéndome, dígalo, llenando mi ser. Dígalo otra vez. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, cubriéndome, llenando mi ser. El espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Dígalo. Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Aleluya. Nuestro pastor con nosotros. Que va a estar trayendo el platillo fuerte de esta noche. Que Dios les bendiga, hermano. Aquí queda el hermano pastor con nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos gozosos en este día. Hermano, cuando entré sentí la presencia de Dios. El fuego estaba encendido. Amén. Porque cuando Dios está con nosotros, hay fuego del Espíritu Santo. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están presentes y a los visitantes, hermanos, familias de nuestros hermanos. Todos bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Quiero informarles que la hermana Blanca estuvo comunicándose con la hermana Dina Saldívar, miembro de nuestra iglesia, y les mandó mucha salud de nuestra hermana y dice que oremos por ella porque ha estado mala de una rodilla porque tuvo una caída. Así es que vamos a orar por esa anciana y acuérdense de ella en sus oraciones. Amén. Así es que, hermanos, estamos gozosos porque Dios está con nosotros. Y dice que donde está su pueblo, ahí está su gloria. Amén. Este día la gloria de Jehová está, hermanos, aquí con nosotros. Nuestro tema para el día de hoy, hermanos, la gloria de los templos. La gloria de los templos. Vamos a estar nosotros hablando allá, siempre siguiendo el libro de Ageo. Amén. Busque el libro de Ageo y vamos a estar en el capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 9 y lo vamos a leer en forma antifonal. Amén. Libro de Ageo, capítulo 2, del 1 al 9. Amén. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo:
cielo, gobernador del pueblo, gobernador del pueblo, Una pregunta. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primero? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice Jehová, y haré temblar a todas las naciones, y oiga esto, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todos juntos el 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Qué lectura más hermosa. Padre Santo, damos gracias por la lectura de tu divina palabra. Imploramos tu misericordia para interpretar, Señor, el consejo de tu palabra. Que no sea pensamiento de hombre ni palabras de hombre, que sea, Señor, lo que tu Espíritu Santo quiere decirnos en este día a toda la iglesia. Estamos prestos a ser edificados. Bendice a todos los asistentes a este servicio y que esta palabra penetre a nuestros corazones. Lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. La gloria de los templos. Cada templo tiene su gloria y algunos difieren de otros. Ahora veamos el objetivo del templo. Allá tenemos que cuando Dios sacó a su pueblo, y muy poca atención se presta al motivo por qué Dios sacó a Israel después de estar 430 años cautivo en Egipto. Dios lo sacó con mano fuerte y brazo extendido. Pero el objetivo, ¿por qué lo sacó? No lo sacó porque ya tenían mucho tiempo de estar esclavos. Lo sacó con un solo propósito: para que fueran al monte Sinaí y glorificaran su santo nombre, le tributaran alabanza y le dieran gloria, porque hemos sido hechos para la gloria de su nombre. Y con toda libertad y la autoridad que nos da la palabra del Señor, mis amados hermanos, podemos decir que todos los humanos hemos sido creados para la gloria de su nombre. Todas las cosas son secundarias, pero nosotros fuimos hechos para alabar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Entonces sacó Dios a su pueblo, porque Dios siempre ha estado interesado en comunicarse con los humanos. Dios es un Dios bueno, no es un Dios como muchos lo creen, que es un Dios que está esperando a ver a dónde fallaste para darte un rayazo. No es así nuestro Dios. La palabra dice en la Santa Biblia que la misericordia de Jehová es extensa, es grande como los cielos y más inmensa que el mar. La misericordia de Jehová es para siempre y su verdad por todas las generaciones. Entonces, mis hermanos, nos crió Dios para que le alabemos, para que le glorifiquemos su santo nombre. Y con 10 plagas que Dios les dio a los egipcios, al faraón no le quedó alternativa
sino que soltado el pueblo del Señor. Porque cuando Dios dice mi pueblo va libre, va libre. Cuando el Señor nos liberta. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ya cuando están libres, ya habían pasado el Mar Bermejo, llegaron al monte Sinaí. Y ya estando en el monte Sinaí, Dios está interesado en hacer un tabernáculo para que en ese tabernáculo se alabe y se glorifique el nombre del Dios eterno. Amén. Hermanos, el creyente, cuando es verdaderamente creyente, el templo es una de las cosas más importantes en esta vida. Y donde quiera que vamos, lo primero que hay que hacer es buscar a dónde alabar el nombre del Señor. A veces eso, el enemigo pone ciertos estorbos para que nos desanimemos, pero Dios siempre nos saca adelante. En breve le contaré que cuando yo estuve en Estocolmo, Suecia, como estudiante, al llegar allá, una nación extraña para mí, no se hablaba español. Y muy poco, solamente los jóvenes hablaban inglés. Y yo, hermanos, lo primero que empecé a buscar fue una iglesia a donde ir a adorar el nombre del Señor. Aleluya. Y mire, hermano, Aleluya. todo en sueco, ¿cómo le podía hacer yo? ¿Cómo le podía hacer? Pero yo estaba interesado en hallar un tabernáculo, un templo, porque yo quería estar con los santos de Dios, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y busqué, agarré el libro Las Páginas Amarillas, y ahí empecé a buscar donde dijera iglesia, iglesia, o church, church, y no hallaba. Al fin hallé uno que decía Pentecost y otras palabras en sueco. Y dije yo, esta seguramente es una iglesia pentecostal. Con esta me voy, dije yo. Apunté el número, hermanos, y el domingo muy de mañana estaba yo en la puerta de los apartamentos del hotel donde estaba hospedado y paré un taxi y el viejito hablaba sueco y yo hablaba español, hermanos, pero cuando uno quiere servir al Señor, todos esos obstáculos se vencen. Amén. Le enseñé la dirección al viejito, al chofer del taxi, y la vio él y me hizo así. Y entonces, hermanos, la compañía nos había dado a nosotros un dinero que en ese tiempo se llamaban las coronas suecas. Las llevaba yo en la bolsa. Dije yo, pues con esto pago el taxi. Pero hermano, ese carro, ese taxi me fue sacando de la ciudad y me fue sacando y me fue sacando. Y ayer los taxis tenían donde va marcando cuánto uno debe. Ay, hermano, cuando se iba acercando a lo que andaba en la bolsa me empecé a afligir. Y entonces al fin llegó a lo que yo tenía en la bolsa. ¿Y qué hago? Dijo, para que este señor entienda mi problema. Hice algo. Me saqué las bolsas del pantalón y les di vuelta, y las de atrás y se las enseño y le digo, mira. Y le hacía yo así, ¿verdad? Entonces me hizo él. Me dijo, y apagó ese que iba marcando y me siguió llevando, hermano. Me sacó de la ciudad de Estocolmo y luego, ya afuera, era un invierno tremendo. Ya había un vecindario y me lleva a una casa que de tanta nieve no se veía la puerta de entrada. Y solo me dijo, me enseñó el papelito y me enseñó la calle y me enseñó el número y me dijo, me hizo así, ¿verdad? Y yo le di todas mis coronas que tenía. Y me deja ahí, hermanos. Y entonces no hallaba la puerta porque la puerta principal estaba llena de tanta nieve que ni la miraba. Y le busqué por detrás y atrás y me pude meter.
y encuentro dos ancianos ahí adentro, que también solo sueco, hermano. Y yo inglés y español, pero ahí nadie hablaba eso. ¿Y cómo le hago? Decía yo. Pero el Espíritu Santo siempre le da ideas, hermano. Dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Yo le estoy contando esto para que usted vea que cuando usted busca a Dios con todo el corazón, lo haya. Lo haya, porque lo haya. Y dije yo, el Espíritu Santo me puso dibujar una iglesia. Y yo hice un dibujo, hice una iglesia, ¿verdad? El piquito así, ¿verdad? Y la puerta. Y ya se los enseñé, ¿verdad? Y dijeron, ok, me dijo. Y entonces ya me meten a una van, hermano. Me llevan cabal a una iglesia. Estaban cantando en sueco. Pero las palabras eran en sueco, pero la música era la misma. ¡Aleluya! Cuando allá se facilita. Gloria al Señor. Y allí estuve en ese servicio, hermano. Y no tenía ni un centavo. Y dije yo, no sé ni cómo voy a regresar a saber cómo le voy a hacer. Pero es Dios el que se encarga, hermano. Amén. Y entonces, cuando se termina el servicio, ¿verdad? Y ahí saludando a los hermanos, así, yo en inglés y ellos en sueco. Vino el pastor y me fue a saludar y él sí hablaba inglés. Hermano, cuando yo lo hallé que hablaba inglés me sentí muy contento. Y entonces me dio la bienvenida y me preguntó que de dónde venía. Y entonces le digo, bueno, ya me voy. No, me dice, aquí hay un hermano que quiere llevárselo para comer, me dijo. Aleluya. Entonces, hermano, me voy a comer con ese hermano. Y luego, ya cuando habíamos comido, me dice el hermano, cantemos himnos, me dijo, y leamos la Biblia. Vaya pues, le digo yo, ¿verdad? Y cuando veo que ya se me está haciendo noche, le digo, hoy sí ya me voy. Le digo, no, mi esposa está cocinando la cena, me dijo, quédese para la cena. Dios mío, dije yo no ando ningún centavo. ¿Cómo le voy a hacer para regresar tan lejos que estoy desde mi hotel? Y entonces, ya cuando eran como a las 8, no, hoy sí me voy, le dije yo. Y dije yo, allá voy a ver qué hago, pero aquí con esta gente voy a salir bien. Ya me voy. Y me dice el hermano, no, me dijo, voy a sacar el carro ahorita y yo lo voy a llevar, me dijo. Aleluya. Entonces me dice, pero hermano, le digo, es en la ciudad allá, lejísimo, le digo, no importa dónde esté, me dijo, yo voy para adelante, me voy a estar sacando para que venga a la iglesia. Hermano, ese es lo que Dios, como Dios ha establecido, que nos ha hecho para la alabanza de su gloria. Buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas el Señor las arregla. Confíe en el Señor. Cuando los hijos de Israel llegaron al monte Sinaí, Dios entonces comienza a darle las instrucciones que le hagan un tabernáculo, porque el Señor quiere habitar con su pueblo. Él quiere morar con nosotros. Su nombre se llama Emmanuel, que en el hebreo quiere decir con nosotros Dios. Dios quiere estar en medio de nosotros, hermano. Él ha dicho, donde están 2 o 3 congregados, en medio estoy yo con ellos. Aleluya. Entonces le da lo del diseño de cómo quería ese tabernáculo. Este tabernáculo iba a ser un tabernáculo llevadero, o sea, portátil, porque andaban peregrinando en el desierto. Pero vea el objetivo de Dios. No importa que el pueblo de Israel andaba peregrinando en el desierto, Dios quería tener un tabernáculo, y aunque les tocara cargarlo a todas partes, pero sí había un lugar en donde el Señor asentaba su presencia y se congregaba con los hijos de Israel. Y así como se congregaba con el pueblo de Israel, se congrega con nosotros en este día, porque en este día el Señor está con nosotros. Aleluya. Entonces el Señor decidió cómo iba a hacer este altar. Dijo el Señor, va a haber un atrio. El atrio es la parte exterior del tabernáculo, y en
en la parte de enfrente del tabernáculo va a haber, dijo, un altar de bronce y va a haber una fuente de bronce. La fuente de bronce era para que los sacerdotes se purificaran, porque no podían ellos entrar sin purificarse, porque ante la presencia del Señor tiene que venir la persona santificada, porque Él ha dicho, sed santo porque yo soy santo. Aleluya. Y aquí en la iglesia dice, santidad a Jehová. Entonces la fuente de metal estaba en la parte de afuera. Y entonces los sacerdotes vestidos con su vestimenta, porque cuando se va a ministrar al Señor no es como cuando vamos al trabajo, son vestidos que deben ser especiales para la gloria y la honra del Señor. Los sacerdotes se vestían con sus vestimentas sacerdotales y llegaban a la fuente y se santificaban, y luego después subían a un altar que se llamaba el altar del sacrificio. Ese altar del sacrificio era de bronce. Ahí era donde los hijos de Israel llevaban los bueyes, llevaban las ovejas, los carneros, y subían unas gradas, y allá arriba había un gran altar en donde se ponían esas víctimas, se quemaban y ese humo subía a la presencia del Señor. Ahora nosotros no vamos a ofrecer carneros ni bueyes. Ahora nosotros ofrecemos alabanza con nuestros labios. Esos aleluya, esos aplausos, esos gloria a Dios están siendo sacrificados y suben a la presencia del Señor. Aleluya. Qué preciosidad, hermanos. Y luego estaba la entrada al tabernáculo. Y ese tabernáculo tenía dos partes. Una parte que era la parte principal, y al final había una cortina y había un cuartito ahí adentro que se llamaba el lugar santísimo. En otras palabras, la primera área se llamaba el lugar santo, y en la segunda área se llamaba el lugar santísimo, el santo de los santos. Y entonces en el lugar santo habían tres cosas. Las tres cosas que había allí un candelero de oro con 7 candelas. Era el que alumbraba el lugar santo. Esa candela y esas lámparas están representando al Espíritu Santo, que es el que nos dirige, que es el que nos alumbra, que es el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Y ese fuego no se apaga. Aleluya. Siempre está encendido. Y luego después estaba el altar de oro, el altar del incienso. El altar del incienso era donde ellos quemaban el incienso y subía el olor del incienso como olor suave ante la presencia del Señor. Ese altar del incienso ahora representa las oraciones de los santos que suben al trono de la gracia, quemándose el incienso como olor suave ante la presencia del Señor. A veces nosotros oramos y ni aún podemos orar muy bien. A veces no tenemos ni las palabras para orar. Pero dice la Biblia, la palabra de Dios, que allá en el cielo, antes que la oración llegue al trono de la gracia, está siendo chequeada por un ángel del Señor. Y cuando el ángel escucha algo que no está bien, quita esas palabras y le añade incienso a esa oración. Y ya purificada la oración, sube al trono de la gracia. Y ahí es cuando el Señor contesta nuestras oraciones. Este día es día de victoria. Este día es histórico en la historia de la iglesia. Porque en este día hemos completado la sanidad de todos los hermanos que estuvieron enfermos. El Señor nos ha sanado. Aleluya. Ya chequeamos
oramos, hermanos, y todos los hermanos están fuera de peligro. Aleluya. Tal vez no orábamos bien, pero el ángel añadía. Aleluya. Tal vez me equivocaba, pero el ángel ahí está preparando, y cuando sube allá, sanidad llegó a la iglesia. Aleluya. Estamos felices en este día. Hermanos, teníamos una listita ahí, y esa listita le hemos dado duro. Yo creo que toda la iglesia, ¿verdad, hermano? A esa listita. Y ya cuando un hermano reportaba que estaba bien, la quitábamos de ahí, pero teníamos otro. Y quiero decirles que en este día, hermanos, borré el último. ¡Aleluya! Borré los últimos 3, los últimos 2 que había, y ahora todos están sanos. Porque el Señor ha dicho: yo, Jehová, soy tu sanador. Por eso nuestros amigos que están oyendo este mensaje, sepan que el único que nos da la sanidad se llama Jehová Dios de los ejércitos, el eterno Dios. Él busca tu alma porque Él quiere sanar tu cuerpo. De nosotros mismos no podemos. Lamentamos toda la gente que se ha muerto. Hermanos, es duro. Han quedado familias abandonados. Me dolió el corazón cuando se murieron el papá y la mamá y quedaron 2 niños pequeñitos en la casa. Se los tuvieron que dar a la abuela. Este virus es algo peligroso, es algo mortal, pero para el Señor es más grande que ese virus. Aleluya. Él tiene el poder. Si sujeta mal y sujeta los vientos, Él también sujeta al virus, porque Él tiene poder sobre todas las cosas. Por eso dice la Biblia que al Señor Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese virus se dobla ante la presencia del Señor y tiene que soltar a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios están amparados bajo la sombra del Altísimo. Aleluya. Entonces, luego después, en ese mismo lugar santo, había una mesa. Todos estos enseres eran de oro purísimo y de madera de acacia. Estaba una mesa que tenía 12 panes representando a las 12 tribus de Israel. Esa mesa se llamaba la mesa de los panes de la proposición. Esa mesa ahora en estos tiempos está representando el pan espiritual. Ahora estamos sirviendo la mesa con los panes de la proposición. ¿Qué es un pan de la proposición? Es un pan sin levadura. Es un pan que se hace sin levadura. ¿Usted sabe cuál es el efecto de la levadura? Mire, cuando hacen esos bolillos, yo pude verlos. Así son de chiquitos, mire. Pero vienen y le echan la levadura. Y entonces lo ponen al horno y esa levadura lo infla, lo infla. Y entonces usted dice: ¿qué panote más grande el que me tocó? Pero no, es real. Lo está engañando. Es un poquito de harina el que usted se está comiendo. Así hay muchas doctrinas que están adulteradas, tienen levadura, se elevan y creen, se hacen grandes, pero no tienen el alimento que usted necesita. Aquí le damos el pan sin levadura. Esto no se le agrega ni se le quita, tal como el Espíritu, así se predica, porque así nos enseñó el Señor. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Estos son los panes de la proposición. Esa es la gloria del tabernáculo. Y entonces, hermanos, ya cuando llegamos a la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ahí ya solamente podía entrar un hombre, el sumo sacerdote. Aquí al lugar santo entraban los sacerdotes. No podían entrar los levitas. Los levitas eran de la tribu de Leví, pero no eran de la familia de Aarón. Los sacerdotes eran
los descendientes directos de la familia de Aarón. Y entonces solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Y el lugar santísimo era un cuadro. Ahí no había luz. Ahí había un cofre de oro y de madera de acacia. Y adentro de ese cofre de oro había lo siguiente. Estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí. Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y estaba también, hermanos carísimos, una taza de oro llena del maná del cielo. Esas 3 cosas estaban en el arca del Señor. Y la tapadera tenía 2 querubines de gloria. Y en medio de esos querubines de gloria era donde Jehová Dios hablaba con Moisés, hablaba con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba a la presencia del Señor y tenía que estar muy santificado, porque si no estaba bien santificado, Jehová lo podía matar. Y por eso la vestimenta del sumo sacerdote era su vestimenta hasta abajo, y encima el manto, y más encima el efod, y en la orilla de su vestido habían granadas, una granada y una campanita, una granada y una campanita. Y así entraba al lugar santísimo una vez al año para expiar. Primeramente expiaba los pecados de él y luego expiaba los pecados del pueblo. Y así quitaban el pecado a los hijos de Israel una vez al año. Y entonces el Señor Jehová se manifestaba en el propiciatorio, que es en medio de las 2 alas, porque los 2 querubines estaban mirándose el uno al otro y sus alas topaban la una con la otra, y en medio era donde el Señor Jehová hablaba al pueblo de Israel. Acordémonos que cuando Moisés se le apareció allá en el monte Horeb, le habló desde una zarza ardiendo, pero aquí el Señor ahora está hablando desde el propiciatorio del arca del pacto de la alianza. Entonces, mis hermanos, esa arca de la alianza es un símbolo de la presencia santa del Señor. Y en esa presencia santa hay varias cosas. Está el maná del cielo. Esto quiere decir que en el Señor hay provisión. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La presencia del Señor en el arca también está significando la vara de Aarón, que en la presencia del Señor hay liderazgo. El Señor nombra al ungido de Jehová para que guíe al pueblo santo del Señor. Es la vara de Aarón la que estaba dentro del arca de la alianza. Y después también estaban las 2 tablas de la ley. Dios en su presencia también tiene leyes y mandamientos, tiene doctrina, tiene enseñanza. La iglesia del Señor no es una iglesia que se reúne para divertirse. Aquí no es diversión, aquí es servir y experimentar la presencia del Dios Todopoderoso. Aquí hay doctrina, aquí hay enseñanza, aquí hay exhortación, hay bendición y hay vida eterna. Aleluya. Esa es la presencia de Dios. Una vez oía a alguien que dijo: en nuestra iglesia no tenemos doctrina, dijo. Nosotros aquí a todos le damos la bienvenida. Hermanos, si no hay doctrina, no hay enseñanza. Y si no hay enseñanza, no sabemos ni de dónde venimos, ni de dónde estamos, ni para dónde vamos. Es la sana doctrina la que nos despierta el entendimiento y podemos saber hacia dónde vamos y hacia dónde venimos. Y dice la palabra que el día que inauguraron este tabernáculo, el tabernáculo se llenó de humo de la presencia del Señor, y el Señor aprobó el sacrificio y la construcción del tabernáculo. Esa fue la gloria del tabernáculo.
Y ahí andaba ese tabernáculo, para allá, para acá, peregrinando, hasta que Salomón le edificó un templo al Señor. Un templo lujoso. Porque es que el que ama a Dios, hermanos, quiere darle al maestro lo mejor. Hermano, sabe que David era un hombre conforme al corazón del Señor. Fue David el de la idea que dijo David, siervo de Dios: ¿cómo es posible, dice, que yo pueda estar en casa de cedro y que el arca de Jehová esté en tiendas? Le voy a edificar un templo. Y entonces Dios mandó al profeta Natán y le dijo al siervo David: tú no podrás edificar mi casa. ¿Por qué, Señor? Porque has derramado mucha sangre. Por eso no puedes. Será un hijo que saldrá de tus lomos, el que me construirá el templo para mi gloria. Aleluya. Podríamos decir que si no me dan el privilegio, entonces yo me echo para atrás, entonces no participo en nada. Los que son verdaderamente ungidos del Señor no lo ven así. David dijo: bueno, no me dejan hacer el templo, pero entonces yo voy a poner de todas mis riquezas. Voy a dar oro, voy a dar plata, voy a dar cobre, voy a dar cortinas, voy a dar hilos y voy a dar de todo. Y él almacenó todos los materiales, hermanos, para construir el templo del Señor. Cuando te digan que no puedes hacer algo, no te eches para atrás. Si no puedes hacer una cosa, pero siempre glorifica el nombre del Señor. Y fue Salomón el que edificó un templo grande, tremendo templo. Ya tenía otras cosas más. Tenía siempre la fuente de metal, pero ya no era como aquella fuente de metal del tabernáculo. Una gran perol grandísimo, gigantesco, sostenido por 12 bueyes de cobre. Imagínese usted, hermano. Y ahí era donde se santificaban los sacerdotes. Y luego puso otras fuentes pequeñas, 10 fuentes, 5 al un lado y 5 al otro lado. Y esas 5 fuentes estaban siempre para la purificación de los sacerdotes, porque es que cuando se trata de ministrarle al Señor hay que ponerle mucho interés a la santificación, porque nuestro Dios santo es, aleluya. No podemos poner inmundicia delante del trono de Dios. Tenemos que estar santos, purificados y confesarnos con el Señor y pedirle perdón si es que ha habido algo que nos molesta, porque queremos ministrar con toda libertad ante la presencia del Señor. Gloria a Dios. Habían entonces 5 fuentes pequeñas a un lado, 5 fuentes al otro lado, y la gran fuente mayor sostenida por esos 12 bueyes. Y luego al lado estaba también el altar de bronce, que era donde se celebraban los sacrificios de los bueyes, de las ovejas. Ahí estaba aquel gran altar donde se hacía, hermanos, ese sacrificio. Y luego, allá adentro, en el altar, hizo el rey Salomón 2 grandes columnas en la entrada. Esas columnas estaban adornadas con granadas, con uvas, y también, hermanos, eran parte de oro y parte de plata, las 2 grandes columnas. Y a la una le puso nombre a esas 2 columnas. A la de la izquierda le puso la columna Jaquín. ¿Qué quiere decir Jaquín? Jaquín quiere decir Jehová establece. Jehová establece. Porque cuando andaban en el desierto, andaban peregrinando. Pero el Señor los sacó de la peregrinación y los estableció en un solo lugar. Y la otra columna, hermano, se llamaba Acaz. Esa Acaz quiere decir Jehová es la fuerza. Entonces Jehová establece y Jehová da la fuerza.
Dios te ha establecido en esta iglesia. Ahí estás en la primera columna, pero también te ha dado la fuerza para no moverte de tu iglesia, que estés siempre firme hacia adelante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra vida. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Ahí están las dos columnas y la puerta de oro, una puerta de oro que se abría para entrar al lugar santo. Y allá adentro estaban las mismas cosas. Y allá, hermanos, en el lugar santo estaba el altar de oro, estaba la mesa de los panes de la proposición, y estaba también, hermanos carísimos, estaba allí el candelero de oro. Y fíjense lo que hicieron para diseñar ese templo. Lo diseñaron de tal manera que el lugar santísimo quedase, que es un cuarto oscuro, quedase en medio de ese cuarto, que quedara la piedra donde el patriarca Abraham ofreció a su hijo Isaac en sacrificio. Ahí estaba la piedra, porque ese también es el monte Moria. Ahí pusieron el arca de la alianza. Ya tenía esa piedra un plancito, y ahí asentaron el arca de Jehová, la presencia del Dios eterno. Ahí no habían ídolos, pero estaba la presencia del Señor. Aquí no hay ídolos, pero aquí está la presencia de Dios con nosotros. Una grandeza de templo, pero la destruyó Nabucodonosor. Se robaron todo el oro, hicieron pedazos del templo, y luego, ya para el tiempo de Zorobabel, ellos hacen un templo, pero ya un templo sencillo. Ya no tenía el lujo, la gloria que tenía el otro. Ya no eran granadas, ni eran de oro, ni de plata, simplemente piedras labradas. Fue el templo, muy sencillo, a tal grado que cuando lo inauguraron, en lugar de alegrarse, dicen que lloraban. Un llanto tremendo, porque habían visto el templo primero y ahora veían el segundo templo, y lloraban. Y les dijo Nehemías: no lloréis, porque es tiempo de fiesta. Acordaos que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. En medio de la angustia, en medio del dolor, acordémonos que la fuerza viene de Dios, que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Aleluya. Y entonces, hermanos, el profeta Ageo les da esta profecía. ¿Cuántos vieron? Les dijo, el primer templo y la gloria de ese templo. Pues así dice Jehová: este templo que ustedes han hecho tendrá más gloria que el que tenía el que hizo Salomón. Algo inaudito. ¿Cómo es posible que ese templo, que ya solo es hecho de piedritas para arriba, ahora el profeta está diciendo que va a tener más gloria que aquel que fue de oro, de plata y de todas piedras preciosas? Pero la profecía es profecía. Y por último les dice el Señor: mío es el oro, mío es la plata. ¿Sabe por qué se lo dice? Porque les quiere decir: si yo quisiera ponerle oro a este templo, yo se lo pongo. Si yo le quiero poner plata, yo se lo pongo. Porque mío es la tierra, mío es el oro, mío es la plata. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Pero no quiero, dijo Dios. Así está bien, así está bien. Pero que sí, va a tener más gloria. Y ahora nos podemos preguntar, porque ese templo después fue reedificado y remodelado por Herodes el Grande.
Y nos podemos preguntar, ¿llegó a ser ese templo tener más gloria que el templo de Salomón? Sí, tuvo más gloria, por una sola razón, porque por ese templo entró el Rabí de Galilea, Jesús de Nazaret, el hombre, Hijo de Dios, aleluya. ¡Qué preciosidad! Y halló allí, en ese templo, un montón de perversos, mentirosos y ladrones. Y les dijo el Señor, tomó un anciano y les dijo, salgan de aquí, porque esta casa, la casa de mi Padre, casa de oración, será llamada, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús llena de gloria los lugares, Señor. Ese templo tuvo más gloria que el de Salomón, porque en el de Salomón no entró Jesús, pero en este entró Jesús. Y este templo de la iglesia evangelista tiene otra gloria, que aquí también ha entrado Jesús de Nazaret. Aleluya, tiene una gran gloria, porque Jesús de Nazaret ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén, aleluya, gloria al Señor. Cierro este mensaje diciéndoles que el lugar más sencillo de la tierra, Dios lo llena de gloria. Aquellos pastores insignificantes que nadie les ponía cuidado porque eran muy pobres, era la profesión de las personas más pobres las que desempeñaban cuidando ovejas. Pero ahí, a donde estaban durmiendo y donde estaban cuidando la vigilia de la noche, cuando Jesús nació, llegó el ángel de Jehová. No temáis, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuántos le alaban, hermano? Oh, pero hacía falta el coro, no había coro, no habían armonios. Entonces el Señor llena de gloria también el lugar y bajaron los coros celestiales. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Llena de gloria el Señor los lugares. Y cuando Jesús nace, no había lugar para él en el mesón. Mesón le llamaban a los hoteles. No sé si a usted le ha pasado que llega a un lugar y no vacancies. Eso me hizo a mí, hermano, mejor programar bien mis vacaciones. Porque hubo algunas vacaciones que me tocó pasar la noche buscando hotel. Así pienso que le pasó a María y José, buscando. Y en el último lugar, en el último mesón, el dueño le dijo, miren, no hay espacio. Pero, para que no pasen en la calle, ahí tengo un establo donde comen los bueyes y donde comen las vacas. Si les parece ahí, pues ahí se pueden quedar. ¿Verdad? Y la pareja humilde aceptó quedarse ahí donde comían las vacas, donde comían los bueyes. Una cosa tan sencilla, una cosa tan, hermanos, insignificante. Pero cuando nace Jesús de Nazaret, ese humilde lugar se llenó de gloria. ¡Aleluya! Se llenó de gloria ese lugar, porque había nacido Jesús el Señor. Y así como Dios y Jesús han llenado de gloria los diferentes lugares, Dios también puede llenar tu vida de gloria. Aunque seas un hombre sencillo, una mujer sencilla, una persona insignificante, ven a Jesús. Así como le dio gloria a los templos, ahora Él te va a dar gloria a ti, porque cuando tú te conviertes a Jesús, tu corazón viene a ser templo y morada del Espíritu Santo. Y ahora el Señor llena de gloria nuestras vidas. Mi vida no valía nada antes, tu vida no valía nada antes, pero cuando vino Jesús a nuestros corazones, nos llenó la gloria del Señor. Por eso Jesús en su última oración dijo, Padre, la gloria que me diste, ¿qué la hizo?
esa les he dado. O sea que Él traía su gloria y la dio a los humanos, la dio a nosotros. Nosotros tenemos la gloria de Dios. Nosotros somos la gloria de Dios. Y Jesús se quedó sin gloria, porque dice, la gloria que me diste, esa les he dado. Y si la dio, se quedó sin nada. Pero cuando Jesús se queda sin gloria, se dirige al que tiene toda la gloria. Y le dice al Padre, Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que me diste antes que el mundo fuese. Y habló el Padre con truenos y dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Se llenó de gloria, otra vez nos dio de su gloria y Él agarró nueva gloria. Y ahora nosotros somos la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Amado amigo, si tú quieres llenarte de esta gloria, ven a Jesús. Acéptalo como tu único y suficiente Salvador, y tu corazón viene a ser templo y morada del alto Dios de los cielos. La gracia del Señor sea con todos vosotros, mis hermanos.